Muy buenas tardes y bienvenidos a Calvary Chapel en Grants Pass en español. Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo por medio de las redes sociales. Y si hay alguna persona que a lo mejor nos esté viendo por primera vez por medio de las redes sociales, les queremos mandar un saludo y que Dios los bendiga. También aquí a los hermanos que están aquí con nosotros y a las hermanas, Dios bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a los anuncios, pues. Ya sabemos que todos los miércoles, ¿verdad? Tenemos un convivio, ¿verdad? Que empieza a las 5 de comida y después a las 6 el pastor Kevin predica la palabra. Si están aquí cerca, si viven por aquí, vengan y siéntense con nosotros, vengan a comer. No necesitan traer nada, ¿verdad? Pero si gustan participar con algún platillo, pueden sentarse con nosotros. Los jueves tenemos Jesus Pizza Club a las 10:30. Si tienen algún hijo que lo quieran meter al Jesus Pizza Club, lo pueden traer. Y si quieren participar, comuníquense con el pastor Kevin aquí en Calvary Chapel y él les va a dar más información. Los lunes tenemos un ministerio de las calles, que es un ministerio que yo dirijo, donde vamos y le llevamos la palabra de Dios a todas las personas que viven en las calles y les damos de comer, pero por medio de la comida que les administramos, les traemos la palabra también y tratamos de conocer a las personas de una manera personal, así como Jesús se pasó el tiempo. Si leen su palabra, saben que Jesús caminaba con la gente, la gente pecadora que decía la palabra, ¿verdad? Y es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros vamos, convivimos con ellos, nos desarrollamos una relación y tratamos de ver cuáles son sus problemas personales para orar por ellos y pues lo más importante es traerles la palabra. ¿Se me olvida algo? Oh sí, el pastor Jorge. Yo sé que les había dicho que iba a venir, que hoy iba a predicar, pero tuvo no problemas, sino unos inconvenientes. Pero este domingo que viene, de seguro va a estar aquí. Y si me está viendo, le quiero mandar un saludo al pastor Jorge. ¿Y por qué no oramos por el servicio? Vamos a orar por el servicio y la alabanza para que el Señor bendiga su servicio hoy en este día. Amén. Señor, venimos hacia ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y te pedimos de nuevo, Señor, que bendigas, Señor, tu servicio, que bendigas tu palabra, Señor, que bendigas la alabanza y la oración que es por medio de Sherry, Señor, y que prepares los corazones de cada persona aquí, Señor, de tu pueblo, Señor. Que abras la mente y los corazones para que tu palabra, Señor, descanse, Señor, en tierra suelta, Señor, en tierra fértil, donde tu palabra, Señor, pueda crecer, Señor, y convertirse en un árbol, Señor, lleno de fruto como tú quieres. Padre, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder
cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Siéntese, por favor. Cansado de naufragar, las olas vienen y van. Dios de gracia, ven, rescátame. Necesito oír tu voz, el susurro, tu amor, que me dice todo estará bien. Tu presencia, tu poder, rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habrá victoria. Cansado de naufragar, las olas vienen y van. Dios de gracia, ven, rescátame. Necesito oír tu voz, el susurro, tu amor, que me dice todo estará bien. Tu presencia, tu poder, rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habla victoria. Habrá victoria. Toma los pedazos, Dios, te entrego mi corazón. Límpiame, ven, restáurame. Tu presencia, tu poder, rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habrá victoria. Mueves montañas, rompes murallas, abre los cielos, Dios poderoso, vencedor, siempre a mi lado estás. Abre los mares, de par en par, tu fuego cae, cielo y tierra verán, Rey Jesús, siempre a mi lado está. Tu presencia, tu poder, rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habrá victoria. Habrá victoria.
está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la ley. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás
pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Gracias, Señor. Amén, amén. Muy bonitas alabanzas. Antes de orar por las ofrendas y el diezmo, una cosa nomás que a lo mejor podemos poner en cuenta, ¿verdad? Son todas las bendiciones que Dios nos da. Cuando el Señor nos pide que demos de nosotros, ¿verdad? Tiene que salir de un corazón lleno de gratitud, no nomás de un corazón que siente obligación, porque mi Padre así lo manda. Es un corazón que siente gratitud por las cosas que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Las bendiciones. Dios siempre está obrando en nuestra vida. La mayoría de las veces no lo podemos ver. Porque no lo podemos ver, a veces no lo creemos. Para los hermanos que nos están viendo por medio de las redes sociales, si gustan participar en la ofrenda y en el diezmo, pueden ir ahí en la página, en el sitio web, ahí les dan información, ¿verdad? Esto es una participación, no es obligatorio. También a las personas que están aquí, si gustan participar, en la caja Agape lo pueden hacer. Amén. Vamos a orar. Señor, de nuevo, Padre, muchísimas gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Bendice, Señor, estas ofrendas. Bendice este diezmo. Bendice a cada persona, Señor, que de las bendiciones que tú les has dado, Señor, ellos, Señor, también bendicen, Señor, a tu pueblo, Señor. Dales la habilidad a nuestros hermanos que son los que usan estos recursos, Señor, de una manera sabia para avanzar a tu pueblo, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti.
Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Sherry. Tómense un corto para saludarse. Dios los bendiga. Quiero mandar un saludo a Efraín también y a su esposa Mónica, a toda la familia. Han estado enfermos, que Dios los bendiga. Esperamos verlos aquí, si Dios quiere, la semana que viene cuando el pastor Jorge predica. ¿Cómo están? Amén. Hoy vamos a estar en el pasaje de Proverbios, en el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 14, por favor. ¿Alguna vez ustedes han mirado las noticias y miran cuando alguna celebridad, olvídense de las celebridades, ¿verdad? Cuando a lo mejor algún político de algún país lo tienen en juicio? ¿Alguna vez han mirado eso, que tienen algún político en juicio, verdad? Está yendo a juicio y están los procesos legales y hay testigos, diferentes testigos que vienen a testificar, ya sea en contra o al favor de él. Hoy vamos a mirar el pasaje, Proverbios capítulo 14, versículo 25. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera, porque me gusta aquí, se escucha casi igual como está en inglés, y tiene más el contexto que es lo que estoy buscando. Y dice así, la palabra de Dios dice así: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En la otra versión que tengo, que es la versión NASB en español, la palabra de Dios dice: el testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es traidor. Me gusta más cómo se escucha en la Reina Valera. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. De nuevo lo voy a leer. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Hoy vamos a hablar de este pasaje y va a ser tópico, ¿verdad? El mensaje. ¿Y por qué no oramos antes de empezar con la palabra de Dios para que Él bendiga su palabra
y el servicio, y también a la misma vez abra nuestro entendimiento y nuestros corazones. Amén. Señor, de nuevo, Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, bendigas este mensaje, Señor, y nos abras el entendimiento, Señor. Y, Señor, nos ayudes a entender un poquito más de tu palabra. Nos ayudes a entender un poquito más de ti, Señor. Y a pegarnos un poquito más, Señor, hacia ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, versículo 25, Proverbios 14, 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso habla o hablará mentiras. Y quiero que nos enfoquemos aquí en la palabra testigo, por favor. Pongamos atención en esa palabra testigo. Les voy a dar un poquito de información ahorita sobre esa palabra, la palabra testigo. La palabra testigo, esta palabra tiene que ver con asuntos legales o civiles. La palabra testigo tiene que ver con asuntos legales o civiles. En el área de asuntos civiles, la palabra puede significar alguien que está presente en un negocio legal y puede confirmarlo si es necesario. Tales personas trabajan como notarios para una transferencia oral de propiedad. En Génesis, capítulo 31, versículo 44, disculpen. Si gustan ir para allá, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué quiere decir cuando dicen que esta palabra tiene que ver con asuntos legales o civiles, verdad? Génesis 31, versículo 44. Si gustan ir a ese pasaje. Y esta es Jacob, o José, disculpen. Ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre los dos. De nuevo, aquí están dos personas, ¿verdad? Poniéndose de acuerdo sobre algo. Y los dos están poniendo de acuerdo y están haciendo un pacto, ¿verdad? Que va a servir de testimonio para los dos. En el versículo 48 del mismo capítulo, en Génesis, en el versículo 48 al versículo 49 dice: entonces Labán dijo, este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso fue llamado Galed y Mizpa, porque dijo que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno y del otro. Este era un pacto entre Labán y Jacob. Y Labán lo que hizo es que construyó, en inglés se dice pillar, pero aquí le dicen montón, es como un monumento. Como un pilar, exactamente. Construyó un pilar y le dijo a Jacob que esto sirva de testimonio entre yo y tú, que tú no vas a pasar de esta línea para donde yo estoy, ni de que yo tampoco voy a pasar de esta línea hacia tus tierras. En Ruth, ¿sí se dice bien así Ruth, va? En Ruth capítulo 4, del versículo 7 al 9. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. Se juntaban dos testigos, cambiaban sandalias en ese tiempo, pero no nomás eso, sino que había gente presente también para servir de testigos, ¿verdad? Ya les expliqué que esto tiene que ver con cosas civiles, legales, en un negocio legal. Gente tenía que estar presente, ¿verdad? De testigos cuando hacían una transacción ya fuera de propiedad. Pero la mayoría del tiempo era oralmente. Aquí se quitaban la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. Después, en un momento adelante o un momento posterior, más adelante, el testigo solo actúa para atestiguar la transacción
no solo actúa para atestiguar la transacción, sino para confirmarla oralmente. También firma un documento o escritura oral, de compra-venta. Así el testimonio adquiere el nuevo matiz de aquellos que pueden y están dispuestos a firmar la verdad de una transacción, afijando sus firmas. Después del tiempo de Labán y Jacob, lo que hicieron es que ya nomás el testimonio entre dos personas no nomás era oralmente, sino que ya firmaban un documento y tenían más gente de testigos para que se mirara que había testigos, por ejemplo, si compraban un pedazo de tierra. En Jeremías, en Jeremías capítulo 32, versículo 12 al 14, este es a Jeremías hablando: y entregué la escritura de compra a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, en presencia de Hanamel, hijo de mi tío, en presencia de los testigos que firmaron la escritura de compra y en presencia de todos los judíos que se encontraba en el patio de la guardia. Aquí en este ejemplo estamos viendo que no nomás están haciendo un pacto, ¿verdad? Oralmente están firmando ya papeles y también hay gente presente, ¿verdad? No nomás están testificando las dos personas, no nomás están las dos personas de testigo, sino que de testigo también tienen la firma, ellos dos están firmando, y de testigos también ya tienen al pueblo de Israel, ¿verdad? Que están mirando. Y en presencia de ellos ordené a Baruch: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, toma estas escrituras, esta escritura de compra sellada y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. De nuevo, ya miramos aquí que la forma de testiguar aquí no nomás fue oralmente, sino que firmaron, ¿verdad?, un documento, lo enrollaron. En ese tiempo tenían pergaminos y lo metieron en una vasija. Y otra forma, otro ejemplo de la palabra testigo era en el derecho penal mosaico. ¿Qué quiere decir eso? En la ley de Moisés. En la ley de Moisés, el acusado tenía el derecho de ser enfrentado por su acusador y dar prueba de su inocencia. En Levíticos, capítulo 5, versículo 1, la palabra del Señor dice así: si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. Una persona que había testificado o que era testigo de algún crimen que pasara en el tiempo de Israel después de la ley de Moisés, y si no lo declaraba, él también era culpable. Por ejemplo, si una persona mataba a otra persona, y si yo lo veo y no lo declaro, también soy culpable, porque ya le estoy ayudando a él ¿cómo es la palabra que quiero usar? Le estoy ayudando a esconder su crimen. Eso es a lo que me quiero referir. Ándale, su cómplice. De nuevo, si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. En Éxodo 23, 1, y aquí lo tengo, pero se me hace que agarré el versículo equivocado o no. Quiero confirmarlo porque no quiero darles el versículo equivocado. Ya, es el versículo adecuado. Dice Éxodo 23, 1: no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. De nuevo, les estoy dando estos ejemplos porque quiero más o menos que tengan la noción y el conocimiento de qué tan importante era un testigo. Les estoy dando un poco de información en esta palabra testigo. Vamos de nuevo al proverbio: el testigo verdadero libra almas, mas el engañoso habla mentiras.
¿cómo se dice? El punto aquí que quiero que entiendan es la palabra testigo. El mensaje se trata del testigo. ¿Qué es un testigo? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la información detrás de esa palabra de un testigo? Aquí en Éxodo 23:1 la palabra dice que si no propagarás falso rumor, un testigo que da falsos rumores y que se alía con un impío, si una persona está en la corte, ¿verdad? Y el testigo es falso, es mentiroso, va a condenar a una persona inocente. O sea que es como doble pecado ahí, en uno. De hecho, en Éxodos 20, versículo 16, están los mandamientos. La palabra dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. La importancia de esta palabra, ¿verdad? Si el testigo era engañoso y falso, la persona que enfrenta los cargos, si era inocente, no tendría ninguna posibilidad de recibir un juicio justo. En Deuteronomio 19, versículo 15 al 21, disculpen que les estoy dando muchas escrituras, pero hay demasiada información y más o menos quiero que entiendan un poco el concepto. En Deuteronomio 19, 15 al 21. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 personas o testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que hayan en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad. Y aquí dice vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí las consecuencias de ser un testigo falso era la muerte. ¿Por qué? Porque un testigo falso básicamente lo que estaba haciendo es no estaba hablando la verdad y estaba condenando a una persona justa, una persona inocente. Ya estamos viendo más o menos el contexto que tiene esta palabra, ¿verdad? Tiene problemas legales y tiene problemas civiles. La palabra testigo. Esta palabra que es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es una palabra que nombra un lugar, una persona o una cosa. El verbo que viene del sustantivo, ¿verdad?, es testificar. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? ¿Sí entienden más o menos lo que les estoy diciendo? Por ejemplo, el testigo está testificando. El subjetivo y el verbo. Todos vienen de la misma palabra. La palabra testigo también significa testificar o testimonio o declarar, que viene del hebreo que es hed, y es un sustantivo, como dije anteriormente. De nuevo, este proverbio es una simple observación acerca de los testigos. Un testigo fiel puede rescatar a un hombre inocente de la sospecha de cargos falsos. Un testigo mentiroso puede destruir a un hombre inocente al crear sospechas engañosamente, al confirmar cargos falsos. Tiene sentido lo que este proverbio está diciendo. El testigo verdadero libra almas, mas el engañoso hablará mentiras. Una persona que dice la verdad tiene la habilidad de rescatar a una persona a lo mejor de la pena de muerte, ¿verdad? Y en muchos casos, no sé si ustedes alguna vez han visto las teles donde condenan a una persona, ¿verdad?, que la condenan a muerte y tiene tanto tiempo como para apelar su caso. 20 años, 15 años después se dan cuenta que hay nueva evidencia. Lo llevan de nuevo a corte y se dan cuenta que los testigos que estaban declarando en contra de la persona eran falsos.
ahí hay un daño ya demasiado grande. La persona ya perdió 15, 20 años de su vida. Si la persona tenía hijos o tenía familia, probablemente familias murieron, los hijos crecieron sin él. Se hace ¿cómo se dice? Un problema grande. Las mentiras sabemos que cuestan vidas y la verdad salvan vidas. En Proverbios 8:21, la palabra dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comen su fruto. O sea que con nuestras propias palabras podemos salvar, o casi como quien dice, podemos condenar a alguien, ¿verdad? El poder de un testigo es enorme. Y todos tenemos oportunidades todos los días de ser un testigo verdadero o un testigo engañoso. En Proverbios 31, capítulo 31, Proverbios capítulo 31, versículo 8 al 9. La ley perfecta de Dios. Dice: abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Aquí este proverbio no está hablando del testigo, pero está hablando que usemos nuestras palabras para juzgar justamente, para defender a la gente, ¿verdad? Abre tu boca por los mudos, por los que no pueden hablar. Básicamente, habla por los que no pueden hablar, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca y juzga con justicia. Defiende los derechos del afligido y del necesitado. En el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que muchas veces la gente pobre, la gente afligida, el necesitado, siempre era acechado y maltratado por el hombre rico, ¿verdad? Por la gente que tenía ese poder sobre ellos. Aquí este proverbio nos dice que cuando abramos nuestra boca, que la hablamos para defender a la persona que necesita, ¿verdad? Que necesita ser defendida. Dice que hablemos por los que son mudos, por los que no pueden hablar, por los que no tienen la habilidad de defenderse, en otras palabras. Que defendamos a los que no se pueden defender. Que ayudemos a los desdichados. Básicamente que peleemos por sus derechos, que hablemos y que juzguemos con justicia, no con engaños, que defendamos los derechos del afligido y del necesitado. Estas palabras son escritas para los hijos de Dios, no para la gente que no conocen de Jehová. La ley perfecta de Dios, que supera a las leyes del mundo, requiere, como les dije anteriormente, requiere un mínimo de 2 testigos, y eso lo acabamos de leer. Antes de que se pueda presentar un cargo en cualquier asunto o contra una persona. En Números 35:30, la palabra de Dios dice así: si alguien mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Tiene que haber 2 personas. De nuevo, y aunque hubiera 2 personas, los jueces dice que investigaban, ¿verdad?, minuciosamente. O sea que lo que están diciendo es que investigaban detalladamente. Lo investigaban de una forma de que ellos se dieran cuenta que los testigos tampoco estaban echando mentiras, porque una persona iba a perder su vida. Y sabemos que para Dios una vida es, solamente Dios puede dar esa vida. En Deuteronomio 17:6 dice: al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. De nuevo, 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Más información sobre la palabra testigo. O sea que si alguien te acusaba de algún crimen, no podías ser ¿cómo se dice?, declarado culpable, aunque hubiera 2 testigos,
y ya después que hubieran mirado el caso y investigado el caso de una forma minuciosamente para que nadie le hiciera trampa a nadie. Ahora, también, no nomás sirve de una forma, ¿cómo se dice?, civil o legal la palabra testigo, sino también la usamos entre nosotros mismos como hermanos. Fíjese, en Mateo 18, 15 y 16, la palabra de Dios dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. ¿Y por qué están haciendo esto en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Jesús le decía esto a los discípulos? Bueno, para que hubiera testigos de que el hermano estaba tratando de razonar con el hermano que estaba caído en pecado. Y ya si el hermano no lo quería creer, pues llevaba 3 más, y ya tenía 3 de testigo que decían: no, y nosotros estuvimos ahí, básicamente. Es lo que quiere decir. Ahora que ya nos dimos un poco de cuenta de esta palabra y tenemos un poco de información de la palabra testigo, de cómo trabaja, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que quiero usar? En un modo, en diferentes formas, de una forma judicial, civil o en medio también del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver qué pasa, cuáles son las consecuencias de un testigo falso. ¿Cuál es el daño? Vamos a considerar el daño causado por un testigo falso. ¿Okay? En Génesis 39. Si quieren ir a Génesis 39, capítulo 39, por favor. Génesis capítulo 39. Y vamos a empezar en el versículo 7 al 20. Y ahora aquí vamos a mirar el daño y las consecuencias de un testigo falso. Amén. Dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se ha preocupado de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esa gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en la mano y la ropa en sus manos, en la mano, y salió huyendo afuera. Versículo 13. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité en gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo. Aquí la esposa de Potifar está dando un testimonio falso. Un testimonio falso que le va a causar grandes daños a José. 16. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo: esto es lo que tu esclavo me hizo, él encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde
se encerraba a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel, pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Aquí nos damos cuenta cómo la esposa de Potifar acusó a José de intentar acostarse con ella, y eso le costó su trabajo a José, le costó su trabajo, le costó su reputación y su libertad. Esto es lo que pasa cuando existe un testigo falso que habla mentiras. Este es el daño que causa un testigo hacia una persona que es inocente. Este nomás es un ejemplo el que les estoy dando, y el siguiente ejemplo está en Primera de Reyes. Si pueden ir a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 7 al 14. Primera de Reyes, versículo 21, 7 al 14. Y este lo voy a leer de nuevo. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora? Vamos a leerlo del versículo 5. Dice: pero Jezabel, su mujer, se acercó a él, al rey Acab, y le preguntó: ¿por qué está tu espíritu tan decaído? ¿Qué no comes? Entonces Acab le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas: proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. Sienten a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apréndanlo para que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él. Y los hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Estos son los daños y estas son las consecuencias de un testigo que es falso. Todo nomás por quitarle la viña a Nabot. Jezabel mintió y contrató 2 personas que eran testigos falsos para testificar en contra de Nabot y decir que Nabot había blasfemiado en contra del rey y en contra de Jehová. Todo nomás porque Acab quería esa viña. Él teniendo otra viña, él quería otra viña. Estos testigos, de nuevo, en contra de Nabot, hablaron mentiras y él padeció. Fue muerto, lo apedrearon, que era en ese tiempo la ley de Moisés. A estas alturas a lo mejor ustedes se ponen a pensar o se están diciendo entre ustedes mismos: ok, está bien, estamos aprendiendo un poco de la palabra testigo, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cómo sirve? ¿Cómo se usaba? ¿De qué forma servía? Pero, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué estás predicando un mensaje sobre esto? Bueno, David en Salmos 119, David dijo: hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. La palabra testigo era una persona que hablaba la verdad. Por eso no era bueno que uno viniera con engaños.
Un testigo era un profeta de Dios hablaba de la palabra de Dios directamente como él la recibía. Y él se la hablaba a su pueblo, él testificaba. De ahí viene esa palabra testigo, testificar, proclamar. Que les dije anteriormente que esa palabra es un sustantivo, ¿verdad? Que nombra un lugar, una persona o una cosa. Un testigo es una persona que da testimonio. Y la palabra testimonio es la palabra de Dios. Tus testimonios. Aquí básicamente lo que David está diciendo es que dice, yo testificaré de tu palabra delante de reyes y no me avergonzaré. Esto es básicamente lo que David estaba diciendo. David no se avergonzó de dar testimonios del Señor antes de los reyes. Él estaba declarando la verdad de Dios ante otros reyes, que es lo que hace un testigo veraz. Un testigo que dice la verdad testifica lo que ha mirado y lo que ha escuchado. Y esto es exactamente lo que Pablo estaba diciendo. La palabra, de nuevo, testimonios, esta palabra es la palabra de Dios. Es lo que significa que es la palabra de Dios. Y es llamada así porque en ella Él mismo, Dios, testifica la verdad y testifica contra el pecado. ¿A qué me refiero? En Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8, la palabra de Dios dice así: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo. Ok, aquí voy a parar. Les acabo de explicar qué quiere decir un testigo. Un testigo es una persona que testifica. Les di el ejemplo de David, cómo él estaba hablando de sus testimonios, cómo él proclamaba sus testimonios hacia otros reyes paganos. Sabemos que en ese tiempo David, el pueblo de Israel era el único pueblo escogido por Dios. Los demás pueblos eran paganos. Y aquí David testificaba. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, estos versículos están hablando de Juan el Bautista. Pongan atención, por favor. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, ¿ok? Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Espero que esto esté teniendo un poco de sentido lo que les estoy diciendo. Testigo, testificar, testimonio. 3 palabras que vienen de la misma palabra, que derriban de la misma palabra. Si no entienden todavía a lo que me refiero, déjenme les explico un poco mejor. Nosotros somos testigos de Dios y nosotros mismos testificamos del poder de Jesucristo en nuestras vidas, ya sea por medio de su palabra o por medio de la forma que caminamos. Por medio de nuestro comportamiento, nosotros estamos testificando hacia el mundo la obra de Dios en la vida de nosotros. Este es el mensaje que yo les quiero dar ahorita. Nosotros testificamos, ya sea por medio de nuestra propia boca, cuando predicamos su palabra, o por nuestro comportamiento, la obra de Dios en nuestras vidas. La mayoría, no la mayoría, todos nosotros, antes de Cristo, no éramos nada, ¿verdad? Y ahora en Cristo, ¿quiénes somos? Somos redimidos, ¿verdad? Somos amados por Él, somos perdonados, somos nueva creación, ¿verdad? Todas estas cosas son es lo que está testificando. Nuestro testimonio declara y testifica la obra y el poder de Dios. Vamos a Ezequiel, por favor. Vamos a Ezequiel capítulo 3. Y aquí les voy a enseñar más o menos con más contexto a lo que me refiero. Amén cuando estén ahí, por favor. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 al 21. Amén. Ok. Versículo 18. Cuando yo diga al impío,
Vamos a empezar en el 17 mejor. Hijo de hombre, te he puesto por centinela. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra centinela? ¿No? La palabra centinela significa un guardián, una persona que estaba vigilando, casi como un vigilante, ¿verdad? Te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir. Pongan atención aquí en la palabra hablar, lo que dice la palabra. Si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar y él peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás salvado. ¿Qué dice la palabra? Tú habrás salvado su vida. Dios puso a Ezequiel de testigo, lo puso como un guardián y le dijo: este es el mandamiento que te estoy dando yo. Estas son las órdenes de que cada persona, cualquier persona impía que viva en su pecado y que siga cometiendo pecado, yo te he puesto ahí para que tú le digas: hey, si sigues pecando vas a morir. En otras palabras, te tienes que arrepentir. Pero si tú no le dices nada y esa persona muere en su pecado, ¿verdad? Esa persona se perderá. Pero a ti te voy a tomar como responsable. Y también en el otro ejemplo donde dice, si una persona justa se aparta del camino justo y peca, pero si tú no le dices nada y esa persona muere, todas sus cosas buenas se van a olvidar, pero a ti te voy a ser responsable. Aquí Ezequiel estaba responsable de testificar la verdad, de decirles la verdad a las personas, si estaban haciendo mal o si estaban haciendo bien. Y les voy a dar un poquito más de información, más de contexto, detrás del centinela. En tiempos antiguos, las ciudades colocaban centinelas en sus murallas. Un centinela es un guardián o es una persona, es un vigilante en sus murallas para protegerse de cualquier forma de problema, ya fuera un ejército invasor fuera de las puertas de la ciudad o un incendio en el interior. Estos guardianes fueron solemnemente encargados de hacer sonar la alarma ante la primera amenaza. Permanecer en silencio significaba perder la propia vida. Si uno de esos guardianes que estaban en las murallas, en las torres, miraban que un ejército se acercaba para atacar a la ciudad y no decían nada, los iban a matar. Los iban a matar por quedarse callados. De esta manera puso Jehová a Ezequiel para que proclamara su verdad a las personas que estaban pecando. Y era importante que Ezequiel proclamara, testificara tal y como él oyó esa palabra de Jehová. Y no nomás era Ezequiel, cada profeta que había, si saben, en el Viejo Testamento traían noticias malas al pueblo y a veces que el pueblo no lo quería escuchar. A Elías lo querían matar, Jezebel quería matar a Elías, porque les decía al pueblo de Israel que se arrepintieran y no se querían arrepentir. Eso es importante como testigo decir la verdad. A eso es lo que yo me refiero. Aquí Dios había hecho a Ezequiel un vigilante sobre Israel para advertir que su continua desobediencia a Dios seguramente resultaría en el juicio divino. De esa misma manera Dios nos ha puesto a nosotros, ahora que estamos con Él, casi como guardianes, que nosotros testifiquemos de Él.
que les llevemos la verdad a las personas, que les digamos la verdad, que les llevemos la palabra y que les digamos la verdad. Es importante que no callemos y que hablemos de su palabra. En Lucas capítulo 12, versículo 8 al 9, estas son las palabras de Jesús. Jesús dijo: les digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Esta palabra en el griego quiere decir homologeo. Esta palabra la podemos encontrar en el Nuevo Testamento 24 veces. Esta palabra significa confesar, declarar, expresar abiertamente compromiso y lealtad. Como les dije anteriormente, cada profeta que Dios escogió declaraba y proclamaba la palabra de Dios exactamente como él la oía. Era testigo de Dios porque declaraba la verdad. Espero que tenga sentido lo que les estoy diciendo. Aquí Jesús dice que el que no me confiese, el que no hable de mi testimonio, el que se avergüence de mí, el que no me represente y sea un testigo verdadero, yo también lo voy a negar a él. Aquí nos podemos dar cuenta que, como les dije anteriormente, el Señor nos ha puesto como testigos. ¿Por qué no vamos a Mateo? Vamos a Mateo capítulo 28, por favor. Y vamos a empezar en el versículo 19. Mateo capítulo 28, disculpen. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Amén, cuando estén ahí. Esta es la gran comisión. Palabras de Jesús, dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una comisión que Jesús les dio a sus discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús estuvo 3 años con los discípulos y les enseñó todo lo que ellos tenían, todo lo que tenían que aprender? Y ya después Él los mandó de 2 en 2 a que testificaran su palabra. Y es importante que nosotros vayamos y testifiquemos. Y no nomás que testifiquemos, sino que hagamos discípulos. Disculpen. El Señor nos ha dado la gran comisión de predicar su palabra y hacer discípulos de todas las naciones. Pero también importa qué tipo de mensaje compartamos. Debemos estar seguros de que estamos predicando o compartiendo la palabra de Dios tal como está escrita. Y no agregar a veces nuestra propia interpretación. ¿A qué me refiero? Vivimos en tiempos donde, y no lo estoy diciendo esto de alguna manera, no quiero hablar en contra de otras iglesias, pero vivimos en un tiempo donde muchas personas y muchas iglesias no están predicando el evangelio tal como es. Quieren agregar gente a las iglesias, quieren llenar sus iglesias. Para llenar sus iglesias empiezan a torcer la palabra de Dios. Y eso es ser un testigo falso. Y no están predicando la palabra como debe de ser. ¿Y qué es lo que predican? Que Dios te ama y que tal y como eres, que hay gracia, ¿verdad? Y que hay perdón por nuestros pecados. Pero nunca les dicen que deben de arrepentirse si quieren venir a Él. Porque la palabra, el Nuevo Testamento está lleno de muchos ejemplos. Cuando Pablo nos dice que dejemos, ¿verdad?, los deseos carnales y que nos pongamos a Cristo. Existen muchos ejemplos así.
Pero, como les dije anteriormente, existen muchas personas y existen muchas iglesias que están torciendo la palabra de Dios y no están dando el mensaje como debe de ser. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 4. Lo voy a empezar a leer. Voy a empezar del versículo 1, disculpen. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y afuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Y aquí voy a parar. Aquí está hablando de personas que ya no quieren escuchar la sana doctrina. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios penetra, que está viva, ¿verdad? ¿Saben de qué versículo estoy hablando? Estoy hablando de Hebreos. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos capítulo 4, rápidamente, versículo 12, donde la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí en 2 de Timoteo, Pablo dice que el tiempo vendrá cuando que dice que no soportarán la sana doctrina. ¿Qué pasa cuando predicamos la palabra de Dios como debe de ser? Hay veces que nos corta, hay veces que nos corrige, hay veces que nos da esa confortación que necesitamos. Es importante el mensaje que estamos llevando, no nomás aquí arriba, porque el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros, nos ha dado la comisión de que seamos evangelistas, de que llevemos su palabra a cada persona, pero importa el mensaje que estamos dando, ¿verdad? Sabemos que el Nuevo Testamento está lleno de escrituras donde dice arrepiéntanse, porque el reino de Jesús está cerca, el reino de Dios está cerca. Es lo que le decía Juan el Bautista en Juan capítulo 10, en Juan capítulo 10, la palabra de Dios dice así, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De nuevo, las mentiras cuestan vidas, la verdad salva vidas. El Señor ha venido a salvar las vidas por medio de su sacrificio. Es importante que nosotros demos el mensaje como debe de ser. ¿Y cuál es ese mensaje? Son las buenas nuevas de que Cristo vino a morir por nosotros. ¿Por qué no vamos a Juan capítulo 3? Vamos a Juan capítulo 3. Y lo voy a empezar desde el 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. De esto se trata el Evangelio, de decir la verdad. En 1 de Corintios,
En 1 Corintios capítulo 15, y este va a ser uno de mis últimos versículos. Voy a tener 2 más y ahí voy a parar. Voy a terminar el mensaje. La palabra dice así, en versículo 3 al 5 dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Este es el Evangelio, en corto. Y esto es lo que la gente debe de escuchar, que Él vino a morir por nuestros pecados, que debemos arrepentirnos y aceptar, ¿verdad?, el regalo de la salvación. Eso es testificar de su verdad. De nuevo, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Como testigo de Dios, esto es lo que te quiero a ti dar a entender hoy, es lo que quiero que te lleves. Como testigo de Dios que eres, que son ustedes y que soy yo. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso habla mentiras. Como testigo de Dios, ¿cómo declara su palabra? ¿Estás declarando su palabra como debe de ser? Un doctor no puede examinar a una persona, no puede recibir un paciente sin examinarlo primero, disculpen, y decirle, tienes que tomarte esta medicina, ¿verdad?, para que te pongas mejor, sin primero decirle la verdad. Hey, sabes que tienes cáncer, te vamos a tener que hacer quimioterapia, ya te hicimos todos estos análisis, y si tomas quimioterapia, en español, en quimioterapia, vas a estar bien, pero si no la tomas, pues te va a ir mal, puedes morir. Le tiene que decir la verdad el doctor. Nosotros de esa manera también tenemos que testificar y confesar de su palabra tal y como es, claro, con amor, pero debemos decir esa verdad. Como testigos que somos, ¿verdad? Estamos declarando, proclamando, confesando a nuestro Señor a los demás. Estamos expresando abiertamente nuestro compromiso con nuestro Salvador, declarando su palabra y siendo un testigo veraz. No nomás testificamos con la palabra, no nomás declaramos con la palabra, hablando de Él, sino también con nuestro comportamiento. Muchas de las veces gente nos va a ver y van a decir, hay algo diferente en estas personas. ¿Por qué siempre están sonrientes? O porque nada les molesta. Porque tenemos a Cristo. Y Él es nuestra paz. Él es el que nos da paz. Él es el que nos llena de verdad. Él es el que nos llena de su verdad. Y de esa manera nosotros podemos testificar de Él. Amén. Para las personas que no conocen a lo mejor del Salvador, del gran pastor, hoy es este día. Si alguna persona por medio de las redes sociales está viendo y no conoces del Cordero de Dios, no conoces del Hijo unigénito de Dios, hoy es este día. La palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. En Romanos 10, versículo 9, la palabra dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quieren decir estos versículos? Estos versículos quieren decir que si confiesas con tu boca, pero con tu corazón confiesas todo, confiesas tus pecados y le pides perdón y le dices que aceptas ese regalo, ¿verdad? Vas a ser salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Versículo 13. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y de nuevo, como siempre lo digo en cada servicio, yo no te puedo guiar a qué digas exactamente, pero tú en donde estás, tú puedes abrir tu corazón y tú puedes hablarle. Tú puedes abrir tu corazón y decirle que te perdone, que te guíe, que te dé la fortaleza, que agrande tu fe para que tú lo puedas seguir como las ovejas siguen al pastor. Amén.
Eso es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús de nuevo, Señor. Señor, gracias por poner tu palabra en nuestros corazones, como dijo David, Señor, para que no pequemos en contra de ti. Te pedimos que sigas guiando, Señor, a cada uno de tus siervos, Señor, a cada uno de tus hijos, que los sigas guiando, Padre, en tu verdad, Señor, y en el camino correcto que tú quieres que vayas. Protege a cada persona, a cada hermano, a cada hermana que nos está viendo por medio de las redes sociales y a cada hermano y hermana que están aquí sentados con nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.